Este texto que nos presenta la liturgia en este día domingo, día del Señor, día de la resurrección de Cristo, nos permite encontrarlo a Jesús en adoración, alabando a su Padre. Y comienza así: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué lo alaba Jesús a su Padre? Por algo que ha hecho, algo que tiene que ver con el reino de los cielos, ese misterio que llega a nosotros. Y a veces la palabra misterio, muchas veces lo hemos mencionado, pero me parece importante volver a repetirlo, a veces nos asusta y creemos que no tiene que haber misterios. Y nuestra religión, nuestro credo, nuestro culto está lleno de misterios. Si no, no estaríamos hablando de Dios. Lo que pasa es que nuestros misterios son luminosos. Detrás de ese misterio siempre hay luz. Y cuando nos empezamos a introducir, cuando avanzamos en estos misterios, comenzamos a comprender un poco más de qué se trata. Digo un poco más porque no solamente es a nivel intelectual entender, sino tener la experiencia a nivel vivencial. Las dos cosas, va de la mano, tener experiencia y conocer un poco más. Por eso decimos son misterios luminosos a los cuales se puede acceder, pero no quiere decir que nosotros vamos a dominar el tema, vamos a controlar, no, por algo son misterios. Lo opuesto al misterio sería el enigma. El enigma es aquello que es algo oculto, que de luminoso no tiene nada, más vale sería oscuro. Es decir, que una persona es enigmática y no es un piropo, digamos, al contrario, es decir, no se sabe lo que piensa, no se conoce, no es lo mejor que se le puede decir a una persona, sos un enigma, no, que no te digan así porque evidente, al contrario, sos un misterio, es distinto porque uno puede llegar a conocer un poco más de qué se trata. Volviendo al Evangelio de hoy, entonces Jesús habla, reza, ora a su Padre, lo alaba. ¿Y qué le dice? Que lo alaba justamente porque ha dado a conocer a algunas personas los misterios del reino de los cielos. Entonces, este texto del Evangelio de hoy, si lo rezamos con atención, si lo leemos, si lo escuchamos, si lo contemplamos, nos acerca más a lo que es el reino de los cielos, que es un gran misterio también para nosotros, y que Jesús dio su vida justamente por este reino, haciendo la voluntad de su Padre, y que en este texto justamente lo alaba por haber qué es lo que el Padre le revela a ciertas personas que tienen características, son los pequeños, los que sufren, los que no están bien, los que la están pasando mal, los que están preocupados, los que llevan sobre su espalda una carga muy pesada y que ya no pueden más. Bueno, el texto de hoy dice justamente eso, que el Padre ha revelado a esas personas el misterio del reino de los cielos. Y uno dice, pero qué contradicción, qué paradoja, porque uno piensa que cuanto más fuerte es y mejor preparado está, y esos son los que van a conocer. Bueno, eso le pasaba a los fariseos, a los escribas, que no lograban entender la predicación de Jesús. Además, discutían con él, se peleaban, lo contradecían. Y Jesús no se quedaba atrás, porque cada tanto también les daba algún sermón y no llegaban a comprender. ¿Por qué? Porque no tenían las actitudes necesarias para introducirse en este misterio del reino de los cielos. Que el texto de hoy, si lo leemos con atención, nos explica cabalmente todo lo que hay que hacer para poder acceder a estos misterios. ¿Nos va a llevar toda la vida? Y sí, porque uno va profundizando, va avanzando. Entonces, la primera actitud que hay que tener aquí es reunir una de estas características. No pensar que uno es todopoderoso, que se sabe todo y que, porque el reino de Dios no entra en aquellas personas que no tienen necesidad del médico, que no tienen necesidad de Jesús. Por eso decíamos, o hay que estar enfermo o hay que tener alguna carga. Jesús no ha venido para aquellos que no tienen problema, y lo dice bien claro él, sino para aquellos que tienen necesidad, para aquellos que nos consideramos pecadores, que siempre nos falta alguna cosita para poder, en ellos, en nosotros, en la iglesia, el Espíritu Santo puede hacer maravillas. Segunda lectura de hoy, que obra ya no en la carne es necesaria, sí,
por nuestro cuerpo, para vivir, por las funciones básicas, pero no nos podemos quedar solo en la carne. El Espíritu nos anima de una forma en nosotros, si lo dejamos obrar, si nos dejamos conducir por Él, y ahí vienen las características de las cuales nos habla hoy este texto, de la docilidad que hay que tener para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Por eso, los sabios, los prudentes, muchas veces se quedan con la boca abierta y no terminan de entender a qué se refiere Jesús. Cuando digo sabios y prudentes me refiero a aquellos estudiosos en este mundo que por ahí no tienen fe, que no se dan cuenta de este gran legado que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado. Viene con premio, porque este legado de alguna manera implica tener una actitud de humildad, de paciencia, de tener un corazón manso y humilde que pueda acercarse entonces a los misterios del reino de esta manera. Cuando uno se acerca con un corazón necesitado y con estas actitudes, es mucho más fácil que el Padre nos revele los misterios del reino. Siempre me acuerdo, y está bueno poner siempre ejemplos en las homilías, de un profesor nuestro que teníamos en la Facultad de Teología, que incluso vino a las últimas fiestas patronales. Acá Antonio Marino, Monseñor Antonio Marino, que bueno, fue obispo auxiliar de La Plata, después de Mar del Plata, titular, bueno, ahora es emérito, ¿no? Y él daba clase de cristología, ¿no es cierto? Por mucho tiempo dio unas clases espectaculares, un sabio, realmente un hombre, pero muy humilde. Y él cada vez que comenzaba tenía una oración muy simple. Decía así: acompaña, Señor, nuestro camino para que todo comience en ti y todo termine en ti. Como diciendo, lo que vamos a ver a continuación, más allá de la pobre ciencia humana, es lo que Dios quiere. Abrámonos al misterio con esa humildad, con esa sencillez. Por eso la teología, el estudio de Dios, el estudio de las Escrituras, nos tienen que llevar a amarlo más a Dios, no a querer controlar, dominar, entender, porque el misterio no se les abre a esas personas que van con esa actitud. Al contrario, nosotros decimos que la teología, que es muy necesaria, por supuesto, que este estudio lo hacemos de rodillas. ¿Por qué? Porque es estudiando lo que hay que estudiar, por supuesto, y conociendo los avances del estudio bíblico, dogmático, pero también rezando, poniendo el corazón, escuchando qué nos dice el Espíritu. Y esto se aplica a la catequesis, se aplica a nuestra pastoral, se aplica a nuestra iglesia de todos los días, a nuestro servicio en Cáritas. Si nos falta esa humildad, si nos falta, y no es posible agradarlo a Dios. Vengan a mí todos los que están afligidos, doloridos, vengan a mí, dice Jesús, porque sus exigencias no son como la de la ley de este mundo. No hace falta ser fuerte. Este ejemplo también lo dimos aquí alguna vez, pero lo volvemos a repetir. ¿Cuántos presidentes de las naciones actuales, hoy, en este mundo que nos toca vivir, cada vez que tienen que dar un discurso presidencial, salen y terminan diciendo una de sus últimas palabras, más allá que Dios bendiga tal o cual país, es: somos fuertes. Somos fuertes, como diciendo, y la verdad que no son fuertes, primera cuestión, y segundo, que el camino pasa por otro lado, en reconocer nuestra debilidad, en reconocer aquellas cosas que no funcionan para acercarnos a Dios. Todo aquel que con humildad hace este acto de sencillez, de reconocer, acompaña, Señor, nuestro camino para que todo comience en ti y todo termine en ti, a ese le amanece el reino, a ese le sonríe Dios, a ese se le revelan estos misterios que han sido revelados y preparados para los pequeños, para aquellos que no se creen tanto, sino que saben que dependemos, necesitamos de Dios y de su auxilio, y no de nuestras propias fuerzas. Conclusión: cuanto más nos conozcamos, cuanto más conozcamos la obra de Dios en nosotros, conducidos por su Espíritu Santo, es más fácil avanzar en los misterios del reino. Y no hace falta andar predicando por todos lados: somos fuertes. Sí, somos fuertes si quieren en el sentido con el Señor, que es nuestro escudo, nuestro sostén. Pero nosotros individualmente o comunitariamente como iglesia no. Somos débiles y siempre necesitados de la ayuda del Señor.
Quien sabe reconocer esto no tiene por qué vender ninguna imagen en ningún lado, al contrario. Jesús nos espera con sus brazos abiertos para darnos un gran abrazo. Un abrazo que contagia no coronavirus, sino ternura, contagia amor, contagia paciencia. Es un te quiero dicho para toda la eternidad, para nosotros. Nos espera. Y quien vive de esta manera los misterios del reino ya empieza a recibir aquí en la tierra ese amor de Dios y lo experimenta cotidianamente. No hace falta irse al cielo, ser el premio final, pero aquí en la tierra, aquí y ahora, ya se puede vivir de esta manera. Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos invita entonces a tener un corazón sencillo, humilde, simple. Cada vez que nos complicamos con los problemas de este mundo, nos terminamos alejando de Dios y vamos perdiendo la fe, porque hemos depositado nuestra confianza no en el Espíritu Santo, sino en los poderes de este mundo. En ese somos fuertes. ¿Cuánto puede durar eso? Un vientito y se cae la casa. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Es inútil que madruguemos, que trabajemos mucho, si el Espíritu Santo no nos asiste. Por eso, esta es una tarea, es una misión, es una vocación que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros en la humildad, en la sencillez. A veces estamos a la altura de las circunstancias, otras veces no, pero es bueno reconocerlo. A la luz de este texto le pedimos al Señor entonces ese gran abrazo que Él nos quiere dar, ese vení porque te estoy esperando. Pero el boleto de entrada, el pasaporte para este abrazo es una actitud de humildad. Solo entienden este lenguaje aquellos que tienen un corazón sencillo, humilde y que están sufriendo alguna de las cosas que relata aquí el Evangelio, que tienen necesidad de Dios y no se consideran autosuficientes. Que nuestra seguridad, nuestra confianza siempre esté puesta en Jesucristo. Que así sea. Que así sea.